Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en Córdoba aprendiendo. En la sesión anterior aprendí muchísimo y bueno, y compartiendo un poco experiencias y conocimiento con ustedes. Es un desafío hablar de inteligencia artificial y su aplicación en el screening del cáncer de colon. Esto es un conflicto de interés respecto de que formo parte de un proyecto de Fujifilm, el proyecto FIS. Pero antes de hablar de endoscopía, de inteligencia artificial en endoscopía, tenemos que recordar el concepto de endoscopía de imagen avanzada en colonoscopía. La endoscopía de imagen avanzada en colonoscopía es la utilización de cualquier herramienta tecnológica que nos permita a nosotros brindar al paciente y a la situación que nosotros estamos enfrentando una mejor caracterización y una predicción histomorfológica para tomar buenas decisiones. Y en el camino de la endoscopía de imagen avanzada, la alta definición, la magnificación, el aumento de los campos de visión, la endoscopía de imagen espectral y las tecnologías de procesamiento de imágenes son todas las herramientas que fueron surgiendo en los últimos años para lograr este objetivo. Y para medir el impacto de la colonoscopía en el cáncer colorectal, el impacto se mide por la capacidad que tiene la colonoscopía en detectar y caracterizar lesiones. ¿Bien? Detección y caracterización, o sea, encontrarla y una vez que la encuentro, ir a buscar el detalle de lo que estoy mirando, ¿sí? Para tomar una correcta decisión. Y para eso se ha trabajado en métodos, por ejemplo, que para mejorar la detección, métodos que pongan las zonas a explorar, métodos ópticos, como por ejemplo estos endoscopios que aumentan el panorama de visión, métodos mecánicos como el endocasp, el endorring, o endoscopios que vienen con balones, ¿sí? También para mejorar el contraste de lo que estamos mirando, ¿sí? Ha surgido la endoscopía de imagen espectral, o también denominada dentro del subgrupo que es un tipo de endoscopía dentro de la cromoendoscopía digital. Hoy ya la cromoendoscopía digital utiliza casi exclusivamente imágenes espectrales. Las imágenes espectrales son aquellas en las cuales nosotros, mediante la aplicación de la tecnología, logramos aplicar en la mucosa del colon, en este caso, o en cualquier parte del tubo digestivo, una propiedad que va más allá de la capacidad que tiene el ojo humano. ¿Se entiende? Y en un principio se comparó luz blanca con NBI y posteriormente con BLI para detección, pero estos no fueron filtros que fueron desarrollados para detección, estos fueron más desarrollados para caracterización. Ahora sí hay filtros que nos permiten trabajar un poco más en la detección y hay de a poco trabajos que empezaron a comparar la luz blanca con este tipo de endoscopía espectral para detectar mejor. ¿Bien? Como pueden ver en esta imagen de este paciente nuestro. Pero también hay métodos que mejoran la caracterización en la endoscopía de imagen avanzada. Por ejemplo, esta imagen tiene alta definición, tiene magnificación óptica, tiene endoscopía de imagen espectral. ¿Sí? Y fíjense cómo estamos viendo prácticamente la estructura glandular con su orificio lleno de moco, el epitelio marginal de la cripta y el capilar que rodea a la glándula. ¿Bien? O sea, estamos haciendo histomorfología endoscópica. Y en este camino de la endoscopía de imagen avanzada aparece la inteligencia artificial, ¿sí? Como una consecuencia de todo este desarrollo y de esta revolución que hablábamos hoy que estamos viviendo. Desde el año 2019 empezaron a aparecer distintos dispositivos de distintas empresas que empezaron a mostrarse como una herramienta para la detección. A partir de ahora, cuando veamos KD es detección y KDX es diagnóstico. ¿Bien? Primero, para detección, para diagnóstico, en el año 2020, UGI es la primera empresa que con el mismo módulo y con la misma tecnología participa de detección y de caracterización. Y ya en el año 2021 entra a Latinoamérica y a nuestro país la tecnología de Fuji con el CADAI, ¿sí? Para la aplicación de la inteligencia artificial en colon por ahora. Por el momento es la única que tenemos disponible en Argentina y en Latinoamérica. Bien,
En realidad, lo que se hablaba hoy del aprendizaje o supervisado, etiquetado, es la incorporación, ¿sí?, de dataset de millones de imágenes, videos, ¿sí?, que son captados y procesados en las redes neuronales convolucionales, que son como las sinapsis que nosotros tenemos en el cerebro, que sacan una interpretación respecto de la detección y de la caracterización. Nosotros lo tenemos disponible desde octubre, pero lo que nosotros queremos ver es realmente de dónde está la importancia, lo vamos a ver en la cancha, ¿sí? ¿Qué rol hay en el impacto de la detección de los pólipos rectocolónicos, en la caracterización, y plantearnos dónde está el futuro y la aplicabilidad de la inteligencia artificial en colonoscopia? ¿Bien? Y estas son imágenes de cómo nosotros nos avisan la detección, ¿sí?, el módulo de inteligencia artificial, ¿sí?, con este cuadradito que hay lesiones, desde las más groseras hasta las más sutiles, ¿sí? Esta prácticamente no se ve, esta se ve muy poquito, esta se ve un poco mejor. Y aparte de mostrarnos con un cuadradito, ¿sí?, suena una alarma que nos avisa de que puede haber una lesión. ¿Ven? Ahí está titilando, ¿sí?, como ustedes pueden ver ahí, y eso es lo que, esa es la manera en la cual trabaja para la detección. ¿Bien? Pero, ¿por qué es importante la detección de adenomas? Porque cada 1% de incremento en la tasa de detección de adenomas que tiene un endoscopista, ¿sí?, el riesgo de cáncer colorectal se reduce un 3%. Y estamos hablando de criterios de calidad en colonoscopía. La tasa de detección de adenomas, todos sabemos que es la medida más dura de calidad en colonoscopía, ¿sí? Si yo quiero saber si un endoscopista está trabajando bien en screening o no, lo primero que quiero saber es su tasa de detección de adenomas, que resulta también y depende directamente de la tasa de preparaciones adecuadas, de la tasa de tubefación fecal, del tiempo de retirada, y aparte de la maniobrabilidad, la expertise y todo lo que haga el médico para mejorar esto. Pero a pesar de que hablamos hace muchísimo tiempo de la importancia de la tasa de detección de adenomas, hay problemas sin resolver. La variabilidad de la tasa de detección de adenomas es muy amplia en el mundo y en los distintos centros de endoscopistas, entre los distintos colonoscopistas. La tasa de adenomas perdidos, hay reportes en trabajos en tándem, ¿sí?, que entra un colonoscopista, hace una colonoscopía, no ve nada, entra otro y encuentra, ¿sí?, o al revés, entra uno, ve, no dice nada, entra otro y no encuentra, que van de un 6 hasta casi un 30%, y la principal causa de cáncer de intervalo son los adenomas perdidos. Entonces, ¿podrá la inteligencia artificial aliviar esa causa operador dependiente? ¿Será capaz de mejorar estos números? Bueno, ese es el interrogante que la inteligencia artificial nos tiene que contestar en el tiempo. Si aumenta la tasa de detección de adenomas, si disminuye la tasa de adenomas perdidos, y si esto se traduce en un impacto en la mortalidad por el cáncer colorectal, que es el objetivo que todos tenemos, ¿no? ¿Qué dice la evidencia científica? Y también qué dice el impacto en la vida real. Esto, el impacto en la vida real, es muy temprano para saberlo, ¿sí? Porque es una tecnología nueva. Y la tecnología nueva, con lo primero que se enfrenta en la sociedad médica, ¿sí?, es con la evidencia científica. Empezaron a salir trabajos, ¿sí?, en el año 2020, en pandemia. En pandemia empezó a venir una aluvión de trabajos y de publicaciones sobre inteligencia artificial en colonoscopía. Este es del grupo de Repizzi de Hassan. En este primer trabajo prospectivo, en paralelo, ellos 700 pacientes de tamizaje, 350 sin inteligencia artificial, 350 con inteligencia artificial, vieron que tenían mejores tasas de detección de adenoma y mejores tasas de detección de adenoma por colonoscopía cuando utilizaban la inteligencia artificial. En el análisis de subgrupos, ¿sí?, independientemente del tamaño de los pólipos, de la morfología del pólipo y de la localización, la inteligencia artificial en esta primera publicación del grupo italiano, ¿sí?, iba a favor de la inteligencia artificial. Entonces, una de las críticas que se le puede hacer a este trabajo es decir, está bien, pero son 700 pacientes nada más, son pocos para la cantidad de screening que se hace en el mundo para tenerlo como una referencia. Y aparte, 350 fueron con inteligencia artificial y otros 650 no. Hagamos colonoscopía en tándem, o sea, hagámosle al mismo paciente una colonoscopía sin inteligencia artificial y otra con inteligencia artificial.
Bien, empezaron a aparecer esos trabajos y ahí el objetivo es ver cuántos adenomas perdió la primera colonoscopía. Entonces, a un subgrupo de pacientes se le hizo primero una colonoscopía sin inteligencia artificial y al mismo paciente la aplicación de la inteligencia artificial. Y al revés, primero inteligencia artificial y después sin inteligencia artificial. La tasa de pólipos perdidos, la tasa de adenomas perdidos y la tasa de cerratos perdidos fue mayor en el grupo que no utilizó inteligencia artificial. Bien, ahora, este trabajo, ¿sí?, multicéntrico en el que está Wallace, Sharma, Antonelli del grupo italiano, Bandari, todos referentes de screening y de aplicación de tecnología en cáncer colorectal, empezó a mostrar, ¿sí?, que se pierden menos pólipos cuando se utiliza inteligencia artificial. Pero ya empezó a llamar la atención que esta es la línea, ¿sí?, que nos divide el impacto a nosotros. Ya empezó a llamar la atención que cuando los pólipos miden 10 o más milímetros, ¿sí?, si bien da favorable, ¿sí?, la línea, ya la evidencia no es tan contundente. Lo mismo que para las lesiones polipoides, ¿sí?, y para las que medían entre 6 y 9 milímetros. ¿Bien? Estos son innumerable cantidad de estudios, ensayos clínicos aleatorizados, algunos de centros únicos, otros multicéntricos, que demostraron un buen impacto de la inteligencia artificial para la tasa de detección de adenomas. ¿Sí? Este es un metaanálisis que, como ven acá, también mejora la tasa de detección de adenomas por colonoscopía. ¿Bien? Tanto para lesiones polipoides como para lesiones planas, en este otro metaanálisis. ¿Bien? Pero, entonces decimos, bueno, la verdad, toda la evidencia que está viniendo de ensayos clínicos aleatorizados, de metaanálisis, de todos lados, nos está diciendo de que la inteligencia artificial detecta más que la colonoscopía sin inteligencia artificial. Tenemos que estar tranquilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también empezaron a aparecer otros trabajos sobre todo esto de la aplicación pragmática en el mundo real. Cuando se midió de forma ciega a los colonoscopistas que empezaban a utilizar la inteligencia artificial sin avisarles que formaban parte de un trabajo, ¿sí?, en más de 1000 colonoscopías, no hubo una diferencia significativa en la tasa de detección de adenomas. Y por otro lado, esta revisión sistemática y este metaanálisis de más de 4.300 pacientes demostró que la tasa de detección de adenoma, la tasa de detección de pólipos, la tasa de adenomas por colonoscopía y de pólipos por colonoscopía es mayor con inteligencia artificial, pero no la tasa de detección de adenomas avanzados. ¿Se entiende? Y acá está el dibujo de este metaanálisis. Fíjense que cuando miden más de 10 milímetros, bueno, perdón, esto quedó corrido, acá dice 10 milímetros, ¿sí?, todos los trabajos tocan el 0. En el global, sí, pero acá, que es donde están los adenomas avanzados, la evidencia ya no es tan contundente. ¿Bien? Entonces, no hay evidencia de que los adenomas diminutos contribuyan significativamente a la incidencia de la mortalidad por cáncer colorectal. ¿Bien? En la evidencia científica hasta ahora se demostró aumento de la detección de adenomas, se disminuyó la tasa de adenomas perdidos, pero no sabemos qué va a pasar a largo plazo con el impacto en la mortalidad por el cáncer colorectal. Hay buenas sensaciones respecto de las bondades que tiene la inteligencia artificial en la detección, pero hay que ir despacio porque vamos lejos, ¿sí? Esto recién está empezando. Rol e impacto en la caracterización de los pólipos rectocolónicos. Esto a mí particularmente me entusiasma más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diagnóstico estamos hablando de diagnóstico óptico. Estamos hablando de la capacidad que tiene el endoscopista mediante su idoneidad y la optimización de los recursos tecnológicos de predecir el tipo histológico de estas lesiones y la probabilidad de invasión de la submucosa. ¿Bien? Y nos pueden decir, ¿para qué sirve el diagnóstico óptico si al final define el patólogo? ¿Sí? Este es el chip que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que empezar a brindarle a nuestros pacientes conductas cada vez más seguras, cada vez más racionales. Tenemos que evitar resecciones endoscópicas innecesarias, plantear estrategias resectivas adecuadas, evitar cirugías tempranas inadecuadas, evitar biopsias que complejicen la resolución diferida. O sea, yo estoy viendo algo que yo no lo puedo solucionar, lo lleno de biopsia y después lo mando. Eso
y disminuir los costos y optimizar recursos. O sea, el diagnóstico óptico es sinónimo de seguridad para el paciente. ¿Bien? Y acá, de nuevo, dentro de las endoscopías de imagen avanzada, la inteligencia artificial viene a aportar lo suyo. ¿Y qué nos aporta? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos aporta? Bueno, en primer lugar, para esquematizarlo, nos podemos preguntar, ¿este pólipo será hiperplásico o tendrá potencial neoplásico? ¿Bien? Eso es lo primero que nos debería aportar. Y así es más o menos cómo funciona. ¿Sí? Esto es lo que ustedes estaban viendo hoy de la detección de un adenoma, ¿sí? En este caso con LSI, y acá con BLI, ¿sí? Hay que cambiar la función en la modalidad de Kadai de Pucci, y nos marca y nos dice, según su interpretación, que este pólipo es neoplásico o tiene potencial neoplásico. Se pone de color amarillo, y acá la cantidad de marquitas que nos plantean acá, que pueden ser 1, 2 o 3, nos dice que la fuerza de esta recomendación. ¿Se entiende? Y si yo les digo que este era un pólipo de 2 milímetros en el colon derecho, ¿bien? Y que este era un pólipo de 5 milímetros en el recto. ¿Todos están convencidos de que hay que sacarlo o alguno lo dejaría? La inteligencia artificial, en el caso nuestro, estos son casos nuestros, nos muestra, ¿sí?, con aplicación de endoscopía de imagen mejorada, porque tenemos acá magnificación óptica y BLI, que tiene potencial neoplásico. Esto es un adenoma, ¿sí? Igual que esto, por más que estamos en el recto, esto es un adenoma. La aplicación actual es diferenciar hiperplásico de adenomatoso, ¿bien? Pero en realidad hay que medir el impacto en diagnosticar y dejar, resecar y descartar y resecar y analizar. O sea, ahí es donde nosotros vamos a medir el impacto en la práctica habitual, ¿sí? Nos va a respaldar conducta, nos advierte peligro, nos aleja del sesgo. ¿Existe el sesgo a la hora de tomar decisiones? Y bueno, en el año 2011, Douglas Rex y todo el grupo americano presentaron la estrategia PIVI de la ASGE, de la Asociación Americana de Endoscopía Digestiva, sobre la necesidad de la preservación y incorporación de las innovaciones endoscópicas. ¿Para qué? Porque se detectan cada vez más pólipos. Cada vez estamos más entrenados para detectar pólipos, pero el 60% de estos pólipos detectados son pequeños o diminutos. ¿Bien? Y ellos pronuncian la necesidad de entrenar a los endoscopistas en diagnóstico óptico para poder excluir que estamos frente a un adenoma, ¿sí? Estamos frente a un adenoma o estamos ante un pólipo hiperplásico con más de un 90% de eficacia. Y así aplicar la estrategia de dejar y no resecar esos pólipos, si son de aspecto hiperplásico, o resecarlos y descartarlos si son adenomas de bajo riesgo. Ustedes en su práctica están sacando pólipos y dicen, esto me lo van a informar como un adenoma tubular con displasia de bajo grado, dentro de 6 semanas. ¿Sí? O esto me lo van a informar como un hiperplásico. Bien, se estima que en los cálculos en Estados Unidos, en Japón, en Europa, que si se aplican estas técnicas, la reducción de costos superaría los 150 millones de dólares. Bien, entonces, ¿por qué desde el 2011 hasta ahora no se aplica universalmente esto? Bueno, porque hay incertidumbre respecto de los intervalos de vigilancia, porque hay implicancias médico-legales, o sea, si aparece un cáncer de intervalo es porque vos no lo sacaste o porque te comiste un adenoma avanzado. Nadie lo puede saber, ¿no? Incentivo de sedes científicas para el diagnóstico óptico, esfuerzo de entrenamiento y formación, falta de incentivo económico para la utilización de diagnóstico óptico o la posible pérdida de incentivo económico que significa la polipectomía. Estos son todos conflictos, ¿sí?, que hay en el día a día. Y esto parece un campo ideal para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en trabajos prospectivos en tiempo real se empezó a ver que la eficacia diagnóstica de los algoritmos y de la inteligencia artificial es alta y se acerca cada vez más a medida que va pasando el tiempo a la eficacia que tienen los expertos. ¿Bien? Y eso se resume en este trabajo, que es el último que les muestro, así ya no los aburro más, de 389 pacientes con 604 pólipos diminutos menores de 5 milímetros en la región recto-sigmoidea.
que son los pólipos que no queremos dejar o que queremos resecar y descartar, pero que por todos esos impedimentos que vimos antes no se está aplicando y no se está haciendo. Hicieron 3 pasos. En el paso 1, evaluación y predicción por el endoscopista. ¿Sí? En el paso 2, en el mismo pólipo, la predicción de la inteligencia artificial. Y en el paso 3 se le preguntó al endoscopista, con lo que él piensa más el apoyo en la inteligencia artificial, ¿qué haría? ¿Bien? Y todo eso se cotejó con la histopatología. Todos se resecaron y se mandaron al patólogo. La correlación de la opinión del endoscopista, de la inteligencia artificial sola y de la inteligencia artificial asistiendo al endoscopista fue muy parecida. O sea, no hubo inferioridad de la inteligencia artificial. ¿Bien? Y cuando se midió qué pasaba con las recomendaciones del seguimiento, según la interpretación de la inteligencia artificial y del endoscopista, ¿sí? Los niveles de acuerdo con las guías de la ESGE y de las guías americanas para seguimiento, hubo una concordancia altísima. O sea que eso de que, si lo reseco y lo descarto, o si no lo reseco, ¿cuándo lo controlo? ¿Sí? Una concordancia altísima. ¿Bien? Y mejoró mucho la eficacia diagnóstica de los no expertos en el uso en el uso de la inteligencia artificial. Forma parte de la educación. Y el endoscopista no experto está haciendo screening, ¿verdad? Que le puede brindar también al paciente. Este trabajo dice que la eficacia diagnóstica es mayor al 90% y el valor predictivo negativo de adenoma, o sea, estás frente a un pólipo hiperplásico, eso no es un adenoma, es mayor al 90%. No hay inferioridad con los expertos, cumplió un rol positivo en el aprendizaje de los no expertos y un nivel de acuerdo para la vigilancia, como les decía, bueno. Entonces, en esta implementación de la estrategia de resecar y descartar, ¿sí? La inteligencia artificial y el colonoscopista podrían encontrar un punto en común. Si en Estados Unidos y en Japón ahora están pensando en aplicar inteligencia artificial para respaldar conductas que generen un gran impacto en el costo-beneficio, en ahorrar dinero, ¿cuánto más lo necesitamos en nuestro país? ¿Quién no tiene problema con los tiempos de los patólogos? Y la sustentabilidad, y los colorantes, y la parafina, y si todo eso se va a inmunomarcación, que lo necesitan más para tumores, ¿sí? Y la cantidad de asas que estamos utilizando, y la cantidad de frasquitos, y el tiempo. ¿Bien? ¿Dónde está el futuro y la aplicabilidad de la inteligencia artificial en colonoscopía? Yo creo que en el futuro inmediato va a estar acá, en que nos ayude a tomar decisiones. ¿Esta lesión invade la submucosa? ¿Es pasible de tratamiento endoscópico o un tratamiento quirúrgico? Esto hay que sacarlo en bloque, o si fuera más grande lo podría sacar en piecemeal. ¿Le hago una mucosectomía o le hago una disección submucosa endoscópica? ¿Bien? ¿Por qué nos puede ayudar? ¿Por qué estas decisiones hoy tienen importantes sesgos? Si la colonoscopía la hace un cirujano, si la colonoscopía la hace un endoscopista que no hace terapéutica, si la colonoscopía la hace un endoscopista que solamente hace mucosectomía y no hace disección, o si me estoy formando en disección y quiero sacar todo por disección. ¿Sí? Hay sesgos. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Hoy estamos viendo, creo yo, la punta del iceberg. ¿Sí? Y en todo lo que se está trabajando, lo que a mí más me entusiasma es esto: la auditoría en la calidad de endoscopía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que realizar colonoscopías de calidad. Y esta imagen, ¿sí? Si yo les pregunto a todos ustedes que levanten la mano, ¿quiénes tienen registro de... que no quiero que lo hagan. Tienen registro de los 4 parámetros más importantes de calidad en colonoscopía año por año, y va viendo su curva de mejoría, de estabilidad o de empeoramiento, probablemente sean menos los que la levanten que los que no la levanten. ¿Sí? Y la inteligencia artificial nos puede auditar esto. Nos puede decir, che, el 70% de tus pacientes son Boston 6, 7, 8, 9, pero el 30% no. ¿Sí? O tu tasa de detección de adenomas es tanto. Entonces debemos ser conscientes que el desarrollo tecnológico va a una gran velocidad, debemos reaccionar, interactuar y sacar conclusiones que le den seguridad a nuestros pacientes. En Argentina, ¿quiénes podrían aplicarse con la aplicación de inteligencia artificial en este momento? Los centros de formación
porque enseña, porque saca, porque en los no expertos tiene más impacto en la detección de adenomas avanzados. Los hospitales públicos son el lugar ideal para la técnica de resección y descarte. Los servicios de anatomía patológica están tapados de trabajo en los hospitales públicos. ¿Y cuántos de esos pólipos, cuántos de esas biopsias son la biopsia del pólipo o el pólipo chiquitito que sacamos y que lo mandamos por las cuestiones legales? ¿Sí? Los centros que tengan tasas de detección de adenoma variables o que no tengan registro de tasa de detección de adenoma. Esto nos tiene que hacer mejores. Si no aplicamos inteligencia artificial, por lo menos empecemos a trabajar en nuestras tasas de detección de adenoma. Y los centros de alto volumen de endoscopías, ¿sí? Porque se sabe que está demostrado estadísticamente que en los centros de alto volumen de endoscopía la tasa de detección es variable, ¿sí? Son centros en los que suele haber formación, se hacen endoscopías mayor cantidad de horas por día y todo eso puede impactar. Llegó la endoscopía digestiva, la inteligencia artificial, debemos ser responsables en su aplicación clínica, el tiempo nos va a decir qué va a pasar y su impacto, pero a mí la verdad es que todo lo que vimos hoy en el módulo anterior y lo que estamos viendo en su introducción a la endoscopía me entusiasma. Gracias.